La abuela no quería aceptar que algunas cosas, a pesar de lo hermosas que habían sido, ya no eran útiles. A ella le faltaba el valor para dejar ir las cosas. Y aunque parezca terrible, mi abuela Ana no está sola en esto. Porque la mayoría de nosotros somos acumuladores de lo familiar de Tijuana, de mi caso de Billinghurst, de Buenos Aires. Las cosas que sirvieron pero que ya no funcionan. Lo que nos sacó de Egipto no siempre nos sirve para entrar a la tierra prometida, pero somos acumuladores compulsivos de creencias, de historia. Mantenemos viejas, yo siempre digo, mantenemos viejas relaciones cuando ni siquiera somos correspondidos. Seguimos siendo leales a veces a amistades que, como digo siempre, se mantienen por un solo remo. El día que dejamos de remar, el día que no lo llamamos por teléfono, el día que no mandamos un texto, no nos habla más. Porque era mantenida la relación por un solo remo. Yo he hecho la prueba de no llamar por una semana a alguien que creía mi amigo, nunca más supe de él. Jamás. Entonces digo, era yo el que insistía con feliz cumpleaños. El otro... Pero uno se aferra a lo conocido, a lo familiar. Hay gente que usa hasta el mismo producto de una marca, el mismo, no consigo esa marca, no consigo. Pero no es que está buscando la marca de plutonio. No consigo el supositorio que yo usaba en El Salvador. De verdad. Y no se ría porque yo conozco gente de acá que se va hasta Tijuana, 4 horas de fila, ida y vuelta, para comprar unos caramelos para la garganta que los gringos no saben hacer. De verdad. Porque no es que dice, la insulina de allá es mejor. No, me fui a comprar unos caramelos que los venden en la farmacia de allá. O sea, acá pudieron mandar un cohete a la luna, pero no pueden hacer caramelo para la garganta. Y argentino también. Yo me traigo el dulce de leche de Argentina porque las vacas de acá no saben hacer ese tipo de dulce. La vida está llena de rutinas, de ritos. Entonces no se puede recoger nada nuevo con las manos llenas. Hay que tomar decisiones y soltar. Yo hace poco entrevisté acá mismo a un conductor de televisión que me contaba que sufrió durante meses una contractura muscular gravísima. Estaba completamente duro, no podía ni dar vuelta el cuello y se recorrió todos los médicos, tomó un montón de medicamentos y nada hizo efecto hasta que fue a dar con un viejo quiropráctico que tomó un bolígrafo y le dijo, mire, yo le voy a recetar algo para que usted tome de inmediato. Toma un bolígrafo así. Y dice, mire que tomé todo. No. Esto cuando usted se lo toma, ¡pac! Agarra el recetario y dice, usted va a tomar decisiones. Y él dice, ¿qué te puede decir? No, ni idea, mi amigo. Eso lo sabrá usted. Pero no son más de 2 o 3 que le están sobrecargando la salud, le están minando la salud, lo están endureciendo. Usted tiene que tomar decisiones. Eso no es otras cosas que estrés por acumular problemas que estoy convencido que no valen la pena. Entonces hay un momento donde tiene que hacer un ejercicio de elecciones y prioridades. Eso es tener sabiduría o envejecer con dignidad. Prioridades. Lo que cambian son las prioridades. Los gustos no cambian, cambian las prioridades. Entonces hay que hacer espacio para algunos problemas que merecen nuestra atención y otros que son un lastre innecesario. Uno habla del pecado e inmediatamente todo el mundo se identifica. Uy, la lujuria, la envidia, los celos. Ahora uno habla del lastre y dice, bueno, el peso, ¿qué es el peso? Y el peso es todo lo que distrae. Los aviones no vuelan sin comprobar el peso de su carga. Porque si no vuelan demasiado alto, gastan más gasolina. Entonces, cuanto más alto uno decida volar, menos peso podemos transportar. Y esto equivale para la vida.
Uno de los principios de la sabiduría es elegir qué batalla vamos a pelear y qué definitivamente va a volar fuera de nuestro radar. En esto no me voy a meter. Hay problemas que no nos competen y sin embargo es como que hay gente que se levanta a la mañana y dice, no tengo problema, ¿dónde puedo conseguir uno? Y van y buscan. Y una vez te dije, ¿qué parte del peso que arrastramos de nuestro Tijuana es la que hay que dejar? A veces una deuda emocional, que los hispanos tenemos mucho, ese famoso síndrome que yo hablo siempre de te estaré siempre agradecido, que suena noble. Caramba, que acá siempre hablamos de la honra. Pero nunca olvidemos que la herramienta es solo una herramienta. Uno le agradece al martillo, no le rinde homenaje. Entonces hay que honrar a quien nos bendijo, pero en algún momento hay que decir, bueno, ya está, suficiente. Cuando uno termina de pagar una hipoteca o un préstamo, el banco no tiene por qué volvernos a llamar. Ya pagué. Y hasta algunos nos hacen sentir hasta la obligación moral que si nos va bien lo tenemos que repartir con ellos. Si te va tan bien, ¿por qué no dejas algo? Porque trabajé, me partí el lomo. Porque Dios me bendijo, porque soy un dador, etcétera. Por eso insisto, para que Dios nos pueda llegar al futuro, nos pueda llevar, tenemos que reconocer que ciertas relaciones fueron muy buenas para el viejo Tijuana, para el viejo Buenos Aires, para el viejo México, pero no para el sitio donde vamos. Uno no puede pasarse la vida aclarando malentendidos, sentimientos heridos, egos dañados. ¿Viste que hay gente, qué te pasa ahora? No, se me enojó la cuñada. Y se me enojó el compadre, y ahora se me enojó. Y siempre está aclarando y aclarando y aclarando. Hasta que un día uno se cansa de aclarar. Y a medida que uno va creciendo, estamos obligados a refinanciar ciertas relaciones. Refinanciar, como un préstamo. Esto incluye a nuestros padres. Uno los sigue amando, pero hay que refinanciar. No sé el caso de ustedes, pero en el otro servicio hay muchos hijos de madres psicopateadoras. Uno tiene que refinanciar la relación con los hermanos de sangre, no dejar de amarlos, refinanciar. Decir, no, hasta acá. Porque uno es el que maneja su propio presupuesto emocional, no me lo manejan los demás. Tú no permitirías que alguien te maneje tu presupuesto financiero. ¿Y por qué alguien maneja tus emociones? Alguien te dice algo o deja de decirte algo y ya tus emociones se desequilibraron. ¿De verdad el poder lo va a tener otro? Entonces a mí esto me resolvió la vida. Jamás, y esto no es anticristiano ni antiamor, pero jamás llames, jamás escribas o hables con alguien motivado por la culpa. Nunca. Ay, no lo llamé por el cumple, se me va a armar un lío. Ay, qué invento. Mejor lo llamo a fulanito por el día del amigo para que no se ofenda. Si se ofende no es amigo. Si se ofende no es amigo, ese no te va a visitar a la cárcel cuando te metan preso por no pagar los impuestos al IRS. Una metáfora, no se rían tanto, una metáfora. Ay, debería escribirle a Mengano porque si no, Mengano va a pensar que no le importo. Que piense lo que quiera, el verdadero amigo va a estar ahí. Si él no es por amor y es por culpa, no sirve, drena, vampiriza. En cambio, cuando uno hace las cosas con el amor, se percibe. Entonces, nunca hay que permitir que sentimientos de otras personas manipulen nuestras decisiones. No negociamos con terroristas emocionales. No se negocia con terroristas. Y apenas descubras una terrorista, puede ser cualquier pariente. Pero llegamos a cierta edad donde es vital hacer un inventario emocional y decidir qué voy a refinanciar. Eso es lo que yo me regalé cuando cumplí 50 años. Cuando vaya a cumplir 50 años. Voy a refinanciar. No se puede ir por la vida siempre pagando los mismos intereses leoninos. Si la esclavitud sigue siendo una opción, siempre vamos a regresar. Yo le decía hace poco a una misionera, si te vas a misionar, tienes que desempacar completamente. Aquel que va
abre la maleta y va picoteando así, saca un calzón y saca una cosa y vuelve a poner un calzón sucio, saca uno limpio. Es porque sabe que se va a ir. Pero aquel que pone todo en los cajones porque sabe que se va a quedar. La opción de que si las cosas se ponen mal me voy es lo que hace que no tengamos raíces en nada. Imagínate un marido que se casa así. Y yo me caso, si a los 3 meses estás una loca, yo me voy. O viceversa. Entonces, si siempre hay una forma de retirada, vamos a ser esclavos. ¿Cómo lo llamamos? Seguridad, comodidad, plan B. Pero yo lo llamo el viejo Tijuana. Kansas. Israel tuvo 370 años atado a la esclavitud. Grandes en cuerpo, débiles en espíritu para resistir. Lo más difícil es dejar las creencias, quitarnos el perno del entorno, de las cosas, y eso no le corresponde a Dios, ¿eh? El peso hay que despojárselo uno, no puede decir, Señor, quítame el peso, quítatelo vos. Sácame de las redes sociales, sácala vos las redes que le va a sacar Dios. Que se mueran los chinos que crearon el TikTok, no, hay que sacar TikTok del celular. Son los grilletes que nos distraen y nos impiden salir de los límites de Egipto. Israel tenía un comisario de tributos. El objetivo no era hacerlos trabajar, sino destruir sus espíritus. Querían doblegar a toda una raza para que generación tras generación sirvieran a sus captores. Como dijo Al Pacino, interpretando al coronel Slade en la famosa película del 92, Perfume de Mujer. Él dijo, en la guerra tuve muchos muchachos y los vi amputados de 1 y hasta 2 de sus brazos. No hay nada tan cruel como un espíritu amputado, porque no hay prótesis para eso. No hay prótesis para un espíritu amputado. Por mucho que vayas tras el sueño americano, por mucho que te vayas a los Estados Unidos, a Europa, con un espíritu amputado vas a ser un esclavo donde vayas. A menos que uno corte con el pasado definitivamente, queme las naves. ¿Qué nos impide dejar Egipto? Hebreos dice, despojémonos del peso que estorba. Entonces, insisto, quitar el pecado es más sencillo, uno se arrepiente y ya. Pero el peso, para el peso hace falta valentía. Más cuando hoy en día es una ofensa salirse de un grupo de WhatsApp. ¿Por qué se salió del grupo de WhatsApp de las madres? Porque estaba harto de las madres que comentan el gasecito del Matías. Pero no entiendo, hicimos algo, perdón, hicimos algo y te empiezan a llamar porque te saliste del grupo de WhatsApp. Hay gente que podría orar, tengo que salir del grupo de WhatsApp de mi familia, no sé cómo, y salí. Entonces, cuando Israel fue libre, tuvo nostalgia por los sabores gastronómicos de Egipto. Ellos salieron de Tijuana, pero nunca se sacaron Tijuana de adentro. Nunca se sacaron a Argentina de adentro, aunque salieron de Argentina. Y Números 11:5 dice, ¿cómo echamos de menos lo que comíamos en Egipto? Comíamos pepinos, melones, cebolla, ajo. No importa que eran esclavos, ellos extrañaban lo que comían como esclavos. Entonces hay aromas que a veces regresan y nos dan nostalgia de tener eso que ya no va a ser. Y los aromas están conectados con la memoria emocional o no. Y ese ajo y cebolla para los esclavos nunca fue gratis. Es como internet, como la red. Si algo en internet es gratis, es mentira, porque tú eres el producto. La comida de Egipto era gratuita, pero para mantenerlos fuertes para la esclavitud. Entonces es hora de quemar las naves, mi amiga, mi amigo. En cierta ocasión Jesús dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano y los ojos en el arado es digno del reino de Dios. Hay que prender fuego el pasado, no hay opciones. Si queremos un buen futuro necesitamos un pasado en llamas. Pero la gente nos juzga basado en lo que fuimos y no en lo que somos. Y mucho menos en lo que podemos llegar a ser de la mano de Dios. Mucho menos. Entonces nos juzga por lo que nos conocen. Y esas relaciones nos mantienen aferrados a Tijuana. Y parte del lastre que resistimos de dejar y que nos llevamos al viaje de la vida, también es esa gente
que ven donde estás ahora, pero no se acuerdan todo lo que tuvieron, no saben lo que tuviste que hacer para estar donde estás ahora, o no tienen ni idea de tus procesos, de tus batallas. Ven una foto tuya en la casa y dicen, qué lindo en Yanquilandia, qué fácil. No saben que tuviste 8 trabajos para poder pagarla. La gente ve nuestra tierra prometida, pero nunca conocen, ni quieren conocer nuestros desiertos. Y nadie puede apreciar la magnitud de nuestro éxito si no ha visto la ferocidad de nuestras luchas. Y caramba, que la mayoría de los que están acá se han roto el lomo, han trabajado, han tenido que separarse de sus seres queridos, han tenido que renunciar a jugar con los chicos porque este es un país donde uno no se puede colgar del cable y tengo DirecTV gratis, me agarro el gas y me copio. Gloria al Señor por todo lo que me puedo colgar. Esto no pasa. Pasarán otras cosas, pero esa no. Y si uno se retrasa la renta o el alquiler un día, al otro día está SWAT sacándote. En nuestros países uno se puede quedar 7, 8, 10 años sin pagar. Porque simplemente no contestamos la puerta. Acá viene SWAT y se sacan inmediatamente o comenzaremos a disparar en la cabeza y uno tiene que irse. Pero te ven y dicen, ay, qué fácil. A mí me dicen siempre, qué fácil Dante, que puede hacer muchas cosas, pero claro, tiene los recursos. Y yo digo, ¿no será que tengo los recursos porque siempre hice muchas cosas? ¿No será que trabajé? ¿No será que me esforcé, que le creí a Dios? Porque yo también nací en el mismo Tijuana y sin recursos. Cuando yo nací en San Martín, Buenos Aires, y nací, no le dijeron a mi mamá, señora, le acaba de nacer un hijo con recursos. Ni nací en el Palacio de Buckingham. Entonces, como dijo una famosa conferencista, Brené Brown, si no estás en el ring, si no estás en el cuadrilátero recibiendo una paliza de tanto en tanto y solo estás criticando sentado en los asientos baratos del teatro, no estoy interesada o interesado en los comentarios sobre mi vida. Punto. Si no te peleaste palmo a palmo con la vida. Entonces hay mucha gente que no conoce de dónde venimos y el precio que tuvimos que pagar. Y seguramente habrás escuchado este dicho, hay que quemar las naves. A un gran conquistador hace mucho tiempo iba a enviar a sus tropas contra un enemigo poderoso cuyos hombres le eran mayor en número, embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó y dio la orden que quemen las naves o los barcos que lo habían llevado hasta ahí. Y al dirigirse a sus hombres dijo, ved cómo los barcos se convierten en cenizas, en humo. Esto significa que no podemos dejar estas playas a menos que ganemos. No es retirada, o vencemos o morimos. Ese gran conquistador fue Hernán Cortés y la gran batalla fue la conquista de México. O sea, prendió fuego lo que podía ser una opción de retirada. Le sucedió a Israel al salir de Egipto. Y eso es lo que llamo un incendio intencional. Es decir, hay cosas que están buenas y otras que no están buenas. El pasado es lo que hemos hecho, donde hemos estado, quiénes somos. Y cada día tenemos que escoger entre vivir en ese pasado o crear un futuro. Nos vamos a tener que acostumbrar a las pastillas para la garganta de este lado de la frontera, al dulce de leche de estas vacas. Ahora, no es un camino fácil, porque uno se aferra a lo conocido, se aferra a lo que tiene, y a veces ahí, insisto, hacemos una extensión del pasado. Y en algún punto de nuestra vida tenemos que poner en un altar todo lo que conocemos con la promesa de un futuro que no conocemos, pero esa es la vida. Eso es casarse. No podemos decir, yo me voy a casar, pero si las cosas salen mal me voy con mamá. Yo sé que algunos lo hacen, pero eso no es casarse. Hay que quemar a la vieja, hay que quemar lo viejo. Dicho esto, yo no te voy a mentir. Hay dolores de la infancia que nunca se van.
Si algún predicador te dice por ahí, no, todos los dolores se van, es un timador. Se alivian. Pero hay dolores que nunca se van por completo porque, insisto, están en ese 1% que Dios permitió, tema para otro mensaje, para hacer lo que hoy somos, para darnos cierta resiliencia, cierto umbral de resistencia a los avatares de la vida. Olvidar no es adquirir amnesia. Uno puede recordar el dolor, pero que ese dolor ya no viaje con nosotros. Que ese dolor no nos acompañe a todos lados. Las cicatrices son una belleza especial. A mí me gustan ver cicatrices. Porque quien no tiene ninguna herida significa que no peleó nunca una batalla de las buenas. Las heridas de la vida son una placa de honor. Son como las marquitas de la cesárea de una mamá que hablan de que ese mapita que ahora aparece en su panza es que parió, que dio a luz hijos. Las marcas, sean cual sea, siempre son buenas. Hay un viejo chiste malo que relata que un día se juntaron varios gringos machotes para presumir su cicatriz. Se lo deben conocer. Uno de ellos se levantó la camisa y dijo: esta cicatriz me la hice peleando cuerpo a cuerpo en Kansas City. Y ahí mismo se levantó otro la camiseta y dijo: esta marca me la hice en una balacera con la policía en Dallas City. Otro hizo lo propio y dijo: Oklahoma City. Alguien dijo: Connecticut City. El pobre hispanito que estaba ahí, a no ser menos, levantó la camiseta y dijo: Appendi City. Es chiste malo, pero había que ponerlo en alguna parte, ¿no? Pero las heridas marcan que no nos rendimos, que peleamos. No era el momento, lo sé. Lo que trato de decir es que una vez que sacamos el aguijón, la sanidad es inevitable. Para empezar a sanarnos, tenemos que conocer cuál es el sistema de creencias que heredamos sin querer. ¿Cuál es el sistema que viaja en nuestros genes, en nuestro entorno? Las investigaciones psicológicas afirman que el concepto que tenemos sobre nuestra vida es definido por un pequeño puñado de experiencias de nuestra infancia. Uno podría decir no, porque cuando llegamos a Dios todas las cosas son hechas nuevas, pero aún así los adultos de hoy somos los niños de ayer. Entonces el 99% de las experiencias se desvanecen en el abismo del subconsciente. Es mentira que uno dice: yo me acuerdo de toda mi niñez, tu abuela. Uno se acuerda el 1%. Si no, no habría lugar, no habría los suficientes gigas en el cerebro para almacenar toda una infancia. Y ese 1% es lo que nos define. Y manejar esos recuerdos es determinante. Porque somos la suma de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho y las personas que hemos conocido. Eso somos hoy. Entonces, ¿cuáles son nuestros primeros recuerdos? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Cuáles son los sucesos buenos, malos que marcaron nuestros años en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad? Porque si sufriste bullying, que en ese entonces no se decía bullying, se decía hacete hombre, te marca, ¿no? En caso de una dama, aguántatela, pero te van marcando. ¿Cuáles son los primeros recuerdos? Entonces, lo que nos va a sorprender es la forma que esos sucesos aparentemente insignificantes le dan forma a nuestro sistema operativo subconsciente, hasta a la manera que vemos a Dios. La forma que fuimos criados, si no la sanamos, va a determinar hasta la forma que nos relacionamos con Dios. Y esos sucesos aparentemente superficiales determinan nuestra forma de ver la vida, de actuar. Cuando escuchamos una canción o vemos una película, yo una vez te conté que en la corteza cerebral hay una línea llamada engrama.
Y si escuchamos de vuelta la misma canción, y de vuelta la misma canción, y de vuelta la misma canción, o de vuelta la misma película, se vuelve a trazar esa línea. Es como un aparato de dibujo de lujo. Algo en el cerebro se va marcando. Por eso las maestras de antes nos enseñaban con repetición. ¿Se acuerdan de la repetición? Una y otra vez, una y otra vez. Yo me aprendí las preposiciones que no sé para qué cuernos sirven, pero me las aprendí. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, hasta, para, por, según, ciso, sobre, tras. De tanto que me la dijeron, tanto que me la dijeron, tanto que me la dijeron. No sé para qué cuerno me sirve, pero las repito. Y con cada repetición, el engrama se hace cada vez más profundo, hasta que esa canción o esa película queda grabada en la superficie de nuestra corteza cerebral. Ahora, no todas las memorias se crean iguales. Ustedes dicen, ¿y esto a dónde va? Ahora llego. Existen 3 niveles de memoria. Primero es lo que se llama la memoria sensorial, que es tan fugaz como aprenderse un número telefónico. Cuando uno dice, ¿cuál era el número del jardinero?, va a la memoria sensorial. A menos que tenga una relación con el jardinero, no hace falta aprenderse el número. Después está la memoria a corto plazo, ¿no?, que tiene una vida más larga, porque podemos recordar qué llevabas puesto ayer, o qué comiste ayer al mediodía, qué comiste el viernes al mediodía, y ahí se empieza a complicar. ¿Y el lunes qué comiste? El lunes no te acuerdas si comiste siquiera. Entonces esa es la memoria a corto plazo que se desvanece. Si uno guardara en la memoria todo lo que come, todo lo que se pone en el cerebro explotaría, tampoco, se tiene que desvanecer. Y un poquito, unas experiencias muy chiquitas, son las que llegan hasta la memoria de largo plazo. Y son esos recuerdos lo que le dan forma a nuestra manera de creer, a nuestro sistema de creencias. Para hacerte más sencillo, la duración de un recuerdo, la profundidad que queda grabado ese engrama, dependen de la emoción que estuvo relacionado con eso que pasó. Si te marcó, para bien o para mal. Si no hubo emoción, si no tuviste emoción con alguna novia, ni el nombre te acordás de la novia. Si hubo mucha emoción, la estás buscando en Facebook aunque veas que es una abuela. Mientras más fuerte sea la emoción, más fuerte y duradero es el recuerdo. Si no escogemos una vida, terminamos con una vida que nunca debió ser nuestra. Solamente cuando uno sabe lo que quiere, cuando sabemos lo que queremos, es que podemos decir no a lo que otros quieren imponernos. Pero uno tiene que saber bien qué es lo que quiere. Y eso es algo que no tenemos en claro durante gran parte de la vida. Entonces, cuando vivimos una vida heredada, bueno, estoy siguiendo esta carrera o estoy haciendo esto porque era lo que quería mi mamá, mi tío, mi primo, mi padrino. En un momento la rutina nos empieza a erosionar y lo habitual nos empieza a nublar la visión. O sea, se nos empieza a apagar el fuego de eso que venía con nosotros de fábrica, de nacimiento, de la manera que Dios nos cableó. Y es ahí cuando perdemos hasta la alegría de estar vivos, porque eso hace que nos dediquemos a algo que no nos gusta, que nos va erosionando la felicidad. En todos los órdenes. Una pareja puede estar muy enamorada, pero si le quitamos el romance a la ecuación, la relación se convierte en rutina. El nacimiento de un niño es maravilloso, es milagroso, pero comenzamos a cambiar pañales a la madrugada y empieza la rutina. Muchos de nosotros nos alegramos el día que conseguimos un empleo, por fin, pero después empieza la rutina y vivimos anhelando que llegue el fin de semana. Conozco un montón de gente que se arrastra de lunes a viernes o de lunes a sábado esperando el domingo. Entonces, uno de los peligros más grandes a los cuales nos enfrentamos cuando en la vida aprendemos el cómo hacerlo y nos olvidamos el por qué lo estamos haciendo. En todos los órdenes. Uno puede venir a la iglesia, sabe cómo venir, sabe cómo cantar, pero olvidó el por qué venía a la iglesia. Pasa en el empleo, pasa en una pareja, pasa con los hijos. O sea, aprendemos el cómo y olvidamos la razón, el por qué. Entonces tendemos a pensar y actuar
de acuerdo a un sistema de creencias heredadas, que aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, que se le llama predisposición heurística. Aunque suene medio raro el nombre, suene a una epidemia, pero es un tema psicológico, es un proceso cognoscitivo increíblemente complejo, pero que el resultado final es el embotamiento mental. Cuando uno hace las cosas sin pensar, vive sin pensar, respira sin pensar, va al trabajo sin pensar, cría hijos sin darse cuenta que está criando hijos. Entonces la vida rutinaria nos empieza a embotar la mente, a entumecer nuestros sentidos y vamos por la vida como arrastrando los pies. Yo no sé si vuestras madres le han dicho lo que la mía: deja de arrastrar los pies, porque uno en un momento en la vida pasa por la adolescencia como un mamut arrastrando los pies. Que uno lo haga de adolescente, al fin y al cabo uno lo corrige, pero de adulto, en una metáfora, en una hipérbole, que vivamos arrastrando los pies, es triste. O correteamos en una rueda como un hámster, trabajamos, sudamos para pagar gastos y nunca llegamos a nada, nunca alcanzamos eso que alguna vez nos propusimos alcanzar. Quizá piense, bueno, ok, Dante, pero la rutina paga los gastos. Está bien, y tienen razón. Un trabajo digno no está mal. Uno tiene que trabajar para pagar los gastos. Uno no puede ser un hedonista que hace lo que le gusta y le pagan por hacer lo que le gusta siempre. A veces hay que trabajar, agachar el lomo y hacer lo que hay que hacer. Lo que estoy diciendo es que lo que nos termina hartando es la tiranía de lo conocido. Cuando el tengo que hacerlo reemplaza el quiero hacerlo. Aún aquí dentro de la congregación, de la iglesia, los que están de voluntarios y dice, hoy toca, se le empieza a notar. Cuando el tengo que hacerlo reemplaza el quiero hacerlo. Entonces conozco a mucha gente que estudia, que trabaja, que se levanta todos los días sin rumbo. Y esto le ocurre desde el presidente de una empresa hasta el alumno, a un pastor, a un cura, a un rabino, a la maestra, a la mamá que cocina todos los días. Y todos nos identificamos con esa tendencia de empezar a vivir sin rumbo, hasta incluso, insisto, en las relaciones personales. Porque llega el día que nuestra pareja está más marcada por la tolerancia que por la pasión. Y bueno, lo tengo que aguantar al gordo, ¿cuánto más puede vivir? Que acá no pasa, pero en el otro servicio hay muchas de esas asesinas potenciales. Entonces casi todos nuestros recuerdos a largo plazo están asociados con emociones muy intensas, positivas o negativas. De allí la famosa frase poética: uno se olvida lo que te dijeron, pero nunca cómo te hicieron sentir. Me vine Neruda hoy, Porque así Dios nos estructuró. Uno dice, voy arriba, pero es por más como me siento que lo que me dicen. O las canciones, como Dios me hace sentir. Eso es lo que uno nos marca, lo que sentimos. Entonces el 99% de nuestras experiencias del pasado se olvidan con rapidez porque no las sentimos. ¿Por qué nos olvidamos gran parte de la infancia? Porque no las sentimos, porque estábamos ocupados viviendo. Por eso es muy sanador la mayordomía, la manera que manejamos nuestros recuerdos. Y a veces uno tiene que ser consciente y desfragmentar algunos recuerdos. En lugar de mantener un registro de agravio, de ofensa, hay ciertos recuerdos que no conviene tenerlo, por mucho que los hayas sentido negativamente. No conviene que ocupen lugar, porque van a ocupar el lugar de otras cosas. Entonces tenemos una tendencia natural a recordar lo que deberíamos olvidar y a olvidar lo que deberíamos recordar. Y vamos a ver que a medida que envejecemos, en tu caso, yo todavía no llegué, pero a medida que estás envejeciendo, uno ya no recuerda cosas, uno tiene recuerdos del recuerdo. Uno va a empezar a recordar cosas que en realidad nunca sucedieron así. Los recuerdos no son objetivos. A medida que uno envejece, los recuerdos son muy subjetivos. Y tenemos la tendencia de añadirle romanticismo,
dramatismo catastrófico en nuestro pasado. Me acuerdo una vez que estaba en el Titanic. ¿Vos estuviste en el Titanic, abuelo? ¿Cuándo? No te dan ni los números. Mi abuelo me contaba una historia que yo llegué a pensar que era el padre Rambo. Me contaba unas historias. Y cuando estuve en la guerra, agarré mi fusil. Salía la vieja y decía: callate, viejo, que no fuiste ni siquiera al servicio militar. Decía. Y él se enojaba porque no se sentía un mentiroso. De tanto contarlo, él se había estado en la guerra. Dice: ¿qué es esta cicatriz? ¿Qué es esta cicatriz? La operación de la vesícula, decía la vieja. Entonces, todos distorsionamos nuestros recuerdos a base de minimizar unos mientras ampliamos otros, los que nos conviene. Pero la manera, insisto, de manejar nuestros recuerdos va a determinar nuestra manera de ver a Dios y a ver la vida. Y hay quienes se les hace muy difícil borrar los malos recuerdos y eliminar la basura mental. Y el mal manejo, insisto, de los recuerdos puede ser tan debilitador como una minusvalía mental. Porque la gente que vive atascada, un pésimo recuerdo, no puede recibir lo que Dios le da, no puede ir a futuro. Yo una vez te conté que El Mago de Oz fue una película estrenada en 1939, que seguramente trabajó ahí mi abuelo, que sigue siendo un clásico del cine mundial, que básicamente la historia de Dorothy, una niña que vivía en una finca en Kansas, interpretada por una gran actriz, Judy Garland, y que a raíz de un tornado acaba en un mundo extraño e imaginario. Esa es la novela llevada al cine. Y ahí se acuñó una frase célebre del cine que Dorothy le dice a su perro Toto cuando llega al mundo de Oz. Le dice: me parece que ya no estamos en Kansas. Esa frase se utiliza para cuando cambia nuestro entorno habitual, cuando cambian los rostros conocidos, cuando cambia la forma rutinaria de vivir, cuando cruzamos la frontera para venir a vivir a este país, los que somos inmigrantes. Pero se utiliza en los negocios, en la política, en cualquier ámbito que sea diferente al Kansas del cual crecimos. A efecto de contemporizar la frase, podríamos decir: ya no estamos en Chiapas, ya no estamos en El Salvador, ya no estamos en Buenos Aires, ya no estamos en Tijuana, por ejemplo. Yo voto por la frase a partir de ahora: ya no estamos en Tijuana. Yo sé que no nacieron en Tijuana todos, pero por lo general nos atrae lo que conocemos. Así que yo voto por decir, para que no sea tan gringa la frase, ya no estamos en Tijuana. El día que ustedes predican, pongan Buenos Aires o el ejemplo que quieran. Entonces, la mayoría de las relaciones que nos drenan vienen a ser como una pierna con gangrena, que si uno no la amputa, la infección se extiende por todo el cuerpo hasta que se ennegrece el corazón. Y la gente que no tiene el valor de cortar aquello que sirvió para el pasado, al final termina perdiendo mucho más. Ustedes dicen: pero esto, ¿dónde me deja como cristiano con amor? No, uno sigue amando, eso no cambia. Yo estoy hablando de las relaciones que están arraigadas a experiencias pasadas, pero que no tienen futuro en común. Todo el mundo tenemos seguramente en casa un par de zapatos viejos que son comodísimos. Ay, estos zapatos, eso donde los dedos entran ahí, especialmente después que los tienes entre un taco, que dice: liberen a Willy, y los dedos salen ¡puf!, así buscando la libertad. Y uno se pone esos zapatos, pero tienen olor, y el olor a pata lo sienten todo menos el dueño. Tienen agujeros y no nos van a llevar lejos. Esas son las relaciones que a veces hay que cortar. Son cómodas, pero no nos van a llevar al futuro. Yo, estando en Argentina, construí muchas amistades que en su momento pensé que iban a ser para toda la vida. Como cuando uno va a la escuela primaria y tiene esos amigos de 12 años que dicen: nos vamos a ver hasta que seamos grandes. Y después uno no se vuelve a ver más. Cuando ya uno es más grande, elige la amistad ya no por coincidir en el mismo aula o en el mismo salón, sino por elección. Pero me di cuenta que nuestras vidas fluctúan por temporadas y las amistades siguen el mismo patrón. Entonces, sea cual sea la razón,
eso redefine la dinámica de la amistad e incluso del parentesco. Hay parientes con los que uno estuvo muy cercano y después la vida, Dios, nos va alejando. Y no deberíamos sorprendernos si por una razón u otra la vida remodela el terreno de tanto en tanto. No es culpa de nadie. Las cosas cambian. Nadie es el mismo después de 20 años. ¿O sí? Si alguien cree que es el mismo, mírese al espejo, desnudo y con la puerta cerrada. No somos quienes fuimos, somos otros. Yo no soy el mismo cuando tenía 30, ni cuando tenía 20, ni pensaba como pienso ahora. No somos los mismos, somos otros. Y como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 3, todo en esta vida tiene un tiempo, una temporada, incluyendo la amistad. Entonces, por razones obvias, no podemos forzar amistades para toda la vida. ¿Por qué? Porque se forjan en las trincheras de diario. Por definición, toman toda la vida para que una amistad se desarrolle toda una vida. Pero no todos vamos a conservar los amigos de siempre. Entonces, por nuestra salud mental tenemos que decir, a ver, no vamos a llegar toda a la jubilación juntos, a la mecedora, a compartir los dientes en el mismo vaso. Me voy a cambiar el pañal, ¿me cambias el mío ya que va? No va a pasar eso. Puede que nos jubilemos con un grupo totalmente diferente a los amigos que tenemos ahora. Ahora, muchos venimos del mismo entorno, incluso crecimos en el mismo hogar, ¿o no? Y terminamos en lugares diferentes completamente en la vida. ¿Hay alguien acá que no se parece a su hermano o a su hermana? Bueno, vinieron los parecidos de Suiza todos. ¿Hay alguien que dice, yo no me parezco a mi familia? Una valiente, por fin. La familia no te está viendo, tranquila. Viste que a veces uno dice, no me parezco a mi hermana. Pero parece que yo fui adoptado y hasta uno empieza, después uno se ve la misma nariz, la misma, y uno dice, no soy adoptado. Pero a veces uno dice, ¿por qué soy tan distinto a mi familia? Y más cuando uno conoce a Dios y te van cambiando los valores y los principios, que uno dice, qué diferente, y uno ya está en la mesa navideña o en la mesa de Nochebuena y ya no hay temas en común, uno ya no se ríe de los mismos chistes. Aún aquel que dice, yo nunca cambié como algunos, los que se dan de intransigente, todos cambiamos. Pero mucha gente valora nuestro presente con la perspectiva que tenían de nuestro pasado. Recordemos que Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad porque la gente dice, si este es el hijo del carpintero. Conocemos a su familia. ¿Qué se viene a hacer el Mesías? ¿Qué impidió sus milagros? No su ubicación geográfica, fue la visión limitada de los que se fijaban más en su pasado que en su presente. Y algunos de nosotros tenemos gente que nos dice, yo te conocí cuando no eras nadie, ¿no? Yo te conocí cuando eras un muerto de hambre. A mí me dicen siempre, yo conocí a Dante cuando tenía un Renault 18 fundido y un traje brilloso de tanto planchar. Perdón por no conservar el saco brilloso en un museo y por haber cambiado el auto fundido, perdón. Nos propusimos grabar recuerdos en nuestros hijos y la rutina de pronto nos hace hacer que los veamos criar o que los criemos mirando una pantalla. Entonces hay gente que ve a sus hijos, los ve crecer en la cama, porque cuando se van a la mañana están dormidos, cuando vuelven está dormido. Y un día nos damos cuenta que sucumbimos ante la mediocridad y la rutina de una vida que no queríamos, que no era lo que habíamos planificado. Entonces nos volvemos frustrados, irritables, y estamos hartos de ser quienes somos, porque no era la vida que habíamos planificado. Y lo irónico de esto es que muchos de nosotros seguimos anhelando un futuro distinto, un futuro nuevo, pero mientras nos aferramos al pasado, porque es lo único que conocemos. Queremos que Dios nos dé algo nuevo, todos decimos queremos que Dios nos dé algo nuevo, pero nunca permitimos que nos arrebate lo viejo. Entonces no podemos tomar lo nuevo si no dejamos lo viejo. Y si no somos conscientes de eso, nuestro futuro termina
termina siendo una extensión de nuestro pasado, como un pasado que se alarga, en lugar de que sea algo diferente como lo habíamos soñado. Y nuestro pasado, lo que es aún peor, puede convertirse en una cárcel que perpetúa las creencias de los que nos criaron. Uno tiende a repetir las cosas de los padres que no queríamos repetir. Entonces, de algún modo, no sé si es intencional, creo que es más inconsciente, reproducimos la misma cultura con nosotros, con lo que nos rodean, de la manera en que nos criaron. Ustedes dicen, ¿está mal eso? Y si uno repite lo malo, sí. Lo engañoso del caso es que a veces nos pasamos la vida intentando no ser como nuestros padres. Que por una cuestión de buen gusto no le voy a preguntar quién se pasa la vida intentando no ser como los padres. Pero lo cierto es que llegamos a ser como la persona que menos nos queríamos parecer. Esto es lo peor. Durante las terapias o durante las consejerías siempre surge la frase: yo juré que nunca iba a ser como esa persona que despreciaba, pero estoy dándome cuenta que estoy llegando a ser exactamente como esa persona. Y yo conozco esa lucha interior, porque en muchas ocasiones yo me propuse no ser como la peor versión de mi padre, que me dejó algunas cosas buenas y otras no tan buenas, no son para contar. Y yo me propuse no ser como él, pero a veces me asusto porque me veo actuando como él. Me escucho la voz y es la voz de mi papá. Ya bastante que tengo las manos de mi papá que se parecen más, pero a veces escucho que es la voz de mi papá y hasta digo frases que a mí me irritaban cuando me las decía. La famosa, vamos a ver, de acá al sábado puede pasar muchas cosas. Esa manía de no comprometerse como todo político que tienen los padres, ¿no? Porque lo seguro, como dije una vez, lo limitado nos hace sentir tranquilos. Es una aldea controlada por lo que conocemos. Y la mente estrecha nos dice que no hay más nada allá, más allá de la jurisdicción de Tijuana, que no hay más nada allá de Buenos Aires. Entonces vivimos nuestra propia pecera, con problemas familiares agotadores que nunca se terminan, y nunca podemos ver el futuro porque nos empieza a envolver la rutina de las creencias. Yo digo, ¿no habrá un momento en la vida que Dios quiere que renegociemos aquello que nos preocupa y aquello que vamos a partir de ahora a dejar pasar por alto? ¿Por qué hay gente que pasa días enteros sumergidos en asuntos familiares insignificantes? Yo sé que algunos dicen, sí, a mí me pasa, a todos nos pasa. Yo estoy consciente que hay algunas turbulencias en la vida, algunas pruebas que no las podemos ignorar. Enfermedades terminales, alguna minusvalía, etc. Pero muchas otras son lastres que arrastramos del viejo Tijuana. Estoy hablando metafóricamente, de donde haya nacido. Conozco gente que gasta recursos, tiempo, extinguiendo fueguitos que no valen la pena. Y yo estoy convencido que acá debe haber gente que le encanta, que es adicta al drama. Alguien debe conocer a alguien que es adicto al drama. Siempre tiene un problema terrible, siempre. La vida es a las 7:06 centro, la Winfrey, la pobre de Guadalupe que va a River. Es siempre así. Que la vida es una telenovela. Son fatalistas. Ay, el nene se le atraviesa una flatulencia. ¡Oh! Te lo cuentan como que le agarró un cáncer terminal. No sabes, estoy orinada por un dinosaurio. Se me constipó el Matías. ¡Oh! No me hace caca. ¿Qué hice, Dios, para tener esta vida? Uno dice, no puede ser. Esa hay que mandarla en un container a África. Pero hay gente que dramatiza las boberías cotidianas. Y yo sé que existen muchos momentos reales de angustia que uno no puede evitar. Pero mi pregunta es, ¿no llegamos a un momento en que decimos, ¿no será que me estoy complicando la vida con una carga en los hombros que podría quitarme, pero que las heredé de mi familia? Porque así era mi mamá, porque así era mi abuela. El escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El domingo pasado yo hablaba del pecado.
Uno dice pecado que confieso, pecado que desaparece. Lo más difícil es confesar el peso, las distracciones que no llegan a ser un pecado capital, pero que nos distraen. Son los asuntos grasos de la vida. Es la basura que nos inflama. Si uno quiere adelgazar en este país, tiene que cortar el gluten, las harinas y todo lo que inflama, todos los aditivos, el azúcar. Casi nadie engorda por comer comida sana. Lo no saludable es lo que nos inflama. Y en la vida pasa igual, hay cosas que nos inflaman, no nos nutren, no nos alimentan, pero nos drena, nos vampiriza, nos carga. Y son cosas que heredamos de nuestros padres. Y te lo digo porque esto no es un mensaje para ustedes nomás, los pobres mortales. Yo muchas veces me veo dramatizando como mi mamá. Mi mamá era una súper actriz. Glenn Close, Michelle Pfeiffer no existían, eran un frijol al lado de mi mamá. Entonces a veces yo tiendo a dramatizar porque viaja conmigo. Yo me acuerdo siempre de la casa de mi abuela Ana, que tenía la casa repleta de cosas que parecían que habían sobrevivido a la Segunda Guerra. De ahí la locura de mi abuelo, que veía las cosas y pensaba que había estado en la guerra. Ropa antigua con un agujero de polilla, fotos cuarteadas color sepia metidas en unos marcos ovalados espantosos, una máquina de coser Singer. Si alguna acá sabe lo que es una máquina de coser Singer, tiene que hacerte una colonoscopía una vez por año, llegaste a la edad. Esa con el pedal abajo. Un lavarropa que hacía un ruido de tractor, interferían los aviones que pasaban por encima, así. Y esa presumía, yo nunca tiro nada. Más vale a juzgar por el abuelo que estaba ahí. Para empezar, pues el abuelo no tiraba nada. Ya basta de bobadas, de discutir por estupideces. Discutamos por asuntos importantes. Vamos a debatir aquellas cosas que, incluso si llegamos a la conclusión de que no estamos de acuerdo, caramba, que valió el debate. Pero hay gente que se amarga, que no duerme por una cosita, por esto, por una... La mayoría de las cosas que te preocupan no van a ocurrir. ¿O no descubriste que todo lo que te preocupaba de adolescente nunca ocurrió? ¿Cuántos de acá se quisieron suicidar porque les salió un grano así, con pus en la nariz, cuando tenían que ir a la secundaria y decían, me quiero matar, me quiero morir? ¿Qué quedó de eso? Pero en ese momento era el grano. Lo hablaban las Naciones Unidas, el Pentágono hablaba sobre tu grano. Eso es la vida. Todo lo que hoy nos parece preocupante va a ser nimio, pueril el día de mañana. Entonces hoy vamos a tomar la decisión de decir, Señor, quiero viajar liviano, hoy me despojo del lastre. Cada uno sabrá el peso que tendrá que dejar. En casa, esto va para cualquiera, católicos, evangélicos, musulmanes, judíos ortodoxos, judíos mesiánicos, de la religión que sea. Me encantaría que todos juntos repitamos esta oración. Digan conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados y ayúdame a despojarme del peso. Gracias, Señor, porque me has bendecido y me has hablado hoy. Entra en mi vida, perdona mis pecados, quítame el peso otra vez. Quiero ser tuyo. Amén. Oremos todos juntos. Padre, gracias por esta tarde, por esta mañana o noche, conforme el uso horario en cada sitio del mundo. He predicado lo que creo me has dicho que diga. Gracias por esta cuna de campeones. Gracias por estos obreros de primera línea. Bendigo a todas aquellas familias que hoy están aquí, que se van un poco más livianas. Que la gloria de Dios te alcance, que te redima, que la presencia de Dios te llene, que Dios pueda estar en todos los órdenes de tu vida, en todo tiempo, en todo momento. Bendigo tu ser, bendigo tu vida, bendigo tu salud. Gracias porque hasta aquí Dios te trajo, pero ahora, a partir de ahora, tomamos la decisión que las cicatrices de la vida y las manchas
Las manchas que nos marcaron serán una obra de arte para Dios. Y Dios utilizará lo que no es para que sea y transformará lo feo en algo bueno. Yo lo creo, que redimas la infancia, la orfandad, el dolor, aún los abusos que fueron tan espantosos, sirvan para ayudar a otros, para bendecir a los que van a atravesar. Señor, bendigo a los que están aquí, bendigo a esta cuna de campeones, a los obreros de primera línea que están del otro lado, a la gente que me mira de todo el mundo. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar, príncipe? ¿Cómo no te va a amar, princesa, si te tiene esculpida y esculpido en sus manos? ¿Cómo te ama el Señor? Te bendice, te llena, te hace viajar liviano, te lleva por la vida a un nuevo nivel. Lo creo, Padre, lo declaro. En el nombre del Señor bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Bendigo todo lo que emprendas, lo que sueñes. Y declaramos que los últimos meses del año viajarás liviano, en bendición, sin peso y redimiendo el pasado por un futuro mejor. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias, Mario, querido, por estar, y a Valentina. Dios les bendiga a todos. Ese aplauso grande a todos. Chau, 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 chau. Hasta el domingo que viene, gente.